Efesios capítulo 4, versículo 13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos ¿a quién? A Cristo. Entonces, quiero iniciar diciéndote que como iglesia local C4 Fusagasugá, Dios nos ha desafiado a crecer espiritualmente. Di conmigo crecer. Otra vez di conmigo crecer. Y cuando hablamos de ese crecer, hablamos de parecernos más a Cristo. No es crecer por crecer, por eso el texto anterior dice que lleguemos a la estatura del varón perfecto, o sea, Jesucristo. Cuando la Biblia nos enseña que tenemos que crecer es para cada día parecernos más a Cristo. ¿Amén? Entonces, fuimos salvos para crecer y fuimos salvos para vivir una vida de rectitud. Fuimos salvos para crecer y fuimos salvos para vivir una vida de rectitud. Entonces, quizás tú dices, yo crezco mucho o he crecido porque yo voy a la iglesia. Está bien, te felicito. Buen trabajo, síguelo haciendo, trae otros contigo. O quizás tú dices, yo oro mucho. Eso está muy bien, síguelo haciendo, te felicito. Pero quizás esto no es un todo. La verdad es que hay mucha gente que ora, hay mucha gente que va a la iglesia, pero no se parece a Cristo. Entonces, no es hacer cosas cristianas religiosas por hacer, es que todo lo que yo haga me lleve a ser más como Cristo. Entonces, este es el crecimiento y la madurez que habla la palabra del Señor, que yo me parezca más a Cristo. Cada día parecerme más a Cristo. ¿Eso qué significa? Que mis conversaciones ya cambian. Quizás en la oficina cuando estamos en un entorno muy distinto al de la casa o a otro lugar, uno empieza a escuchar conversaciones distintas y entonces como lenguaje ya como inapropiado y usted como que dice, algo en usted dice, no, esto no, sí o no, ¿a cuántos les ha pasado? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque cada día me parezco más ¿a quién? A Cristo. Bien. Entonces, el objetivo del Padre, o sea, del Padre Celestial, no el cura del Padre Chucho, no, el objetivo del Padre, del Señor, es que nos parezcamos más a Cristo. El objetivo del Padre no es hacernos cómodos, darnos comodidad o hacernos exitosos. El objetivo de nuestro Padre es que nos parezcamos a su Hijo, a Jesucristo. Entonces, como iglesia local, Dios nos ha venido animándonos, desafiándonos a cada día crecer. Y cuando hablo de este crecimiento o de esta madurez, esto no tiene que ver con mi posición en Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Mi posición en Cristo es que yo soy un hijo de Dios. No les dé miedo, pena decirlo. Somos hijos de Dios. Esa es mi posición en Cristo. El Padre a través de Cristo nos ve perfectos, estamos completos. Eso es otro tema. Pero mi tarea entonces es intencionalmente crecer a la estatura de Cristo. ¿Sí? Eso. Amén. ¿Los confundí? No. Entonces, crecimiento espiritual tampoco está asociado a la prosperidad. Entonces mucha gente dice, uy, esa persona ha crecido mucho o esa persona tiene mucho Dios porque tiene mucha plata. No. El crecimiento espiritual no siempre está asociado a prosperidad. Hay gente que Dios la ha bendecido mucho, pero no se parece a Cristo. O sea, tu objetivo y mi objetivo es parecernos ¿a quién? Exacto, entonces tú no puedes asociar
prosperidad con que esa persona ha crecido. No necesariamente ha crecido, pero se va pareciendo al Señor. A veces hay cosas que son así, entonces no podemos asociar prosperidad a crecimiento. Tampoco tú puedes asociar crecimiento espiritual a activismo. Entonces, que tal vez tú dices, no, esa hermanita tiene mucha tarea ministerial, esa hermana sirve mucho. Tampoco el servicio se asocia a crecimiento. Tampoco el crecimiento se asocia al activismo. Muchos suponen que un creyente maduro está atareado y tiene no. Entonces, activismo no traduce madurez. Activismo no compra la salvación. ¿Sí? Si no me parezco a Cristo, pues, ¿qué diría yo? Tienen una bonita religión. Esa es de mis frases favoritas. Tienen una linda religión. Si en todo lo que hago yo no me parezco a Cristo, tengo una linda religión. Así se escuche cristiano, se vea cristiano. Todo lo que yo tengo que hacer es, en mi caminar diario, parecerme más a Cristo. Ahora, ¿es malo servir? No, debo hacerlo desde una perspectiva correcta. Entonces, activismo no tiene que ver con madurez. Es más, yo conozco mucha gente que sirve mucho, pero no se parece a Cristo como debiera parecerse. Entonces, madurez y crecimiento no es un evento. Madurez y crecimiento no es un evento, es un proceso. Otra vez, madurez y crecimiento no es un evento, es un proceso. En ese orden de ideas, hoy quiero compartir contigo algunas ideas que nos pueden ayudar a crecer. Ahora, la pregunta sería, ¿cuántos quieren crecer? ¿Cuántos dicen, no, yo estoy bien? ¿Abraham? No, Abraham no me da ni en pañales. Entonces, mira, inicio diciéndote esto. No es posible crecer espiritualmente si no nos acercamos a la palabra de Dios. ¿Todos estamos de acuerdo? No es posible, eso no existe. No es posible crecer espiritualmente si no nos acercamos ¿a qué? A la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo obra en nuestra vida a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo obra en nuestra vida a través o por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Utiliza la palabra para transformarme a la semejanza de Cristo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Utiliza el depósito, la semilla de la palabra para que yo sea semejante o transformado a la imagen de Jesucristo. Ahora, yo voy a serte muy sincera el día de hoy, eso es difícil. O sea, ser como Cristo es muy difícil. Predicar de Cristo es fácil. Venir a la iglesia el domingo es fácil, pero ser como Cristo es muy difícil. Yo no te voy a decir que eso es fácil, porque iniciando que Él es perfecto y todo lo que Él nos enseña es contrario a nuestra naturaleza. Entonces, predicar de Cristo es fácil, perdonar no lo es. Como Cristo nos enseña a perdonar y a servir a nuestros enemigos. Esto es diferente. Entonces, ser como Cristo es bastante complicadito. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Coge la palabra, el depósito, la semilla que hay en nosotros y nos transforma a la imagen del Señor. Amén. Ahora bien, escúchame, actualmente nos enfrentamos ante un trastorno, yo creo que tú lo has conocido, has escuchado, y es la anorexia. ¿Cuántos han escuchado la anorexia? Todos. Y ese trastorno amenaza nuestra calidad de vida, amenaza nuestro bienestar. Pero mira, la anorexia es un trastorno de alimentación que hace que las personas pesen menos de lo que se considera saludable para su edad y su estatura. Generalmente se identifica por una pérdida excesiva de peso, limitan la cantidad de alimento que comen. Eso es lo que hace la anorexia. Noelia Olmo, ella es la psiquiatra de la unidad de trastornos
de la conducta alimentaria del Hospital Universitario de Álava dice lo siguiente: más o menos el 20% de pacientes con trastornos de conducta alimentaria harán un intento de suicidio. O sea que esta enfermedad es grave. No es tan liviana, es bastante gravecita. Entonces, mira, el mantenimiento de las conductas de riesgo de la anorexia puede llevar a complicaciones físicas, cardiovasculares, hepáticas. Yo he escuchado que les da anemia, se les baja el potasio. Bueno, eso es una enfermedad bastante difícil. Y tal vez tú dices, pero ¿qué tiene que ver la anorexia con lo que hemos venido hablando? Pues te cuento que tiene que ver mucho, porque muchos de nosotros sufrimos este trastorno, anorexia, pero anorexia espiritual. ¿Por qué anorexia espiritual? Si la gente por no comer se enferma, muchos de nosotros por no alimentarnos de la palabra del Señor nos volvemos como. Tú no puedes ser como Cristo si tú y yo no nos alimentamos. ¿Y usted dónde inventó eso? Mire lo que dice Mateo 4:4. Lo leo de otra traducción. Dice, Jesús les contestó, la Biblia dice, no solo eso. También necesita, en mi traducción lenguaje actual dice, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios les manda. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, mira, muchos cristianos, muchos creyentes tal vez participan en congresos, en estudios bíblicos, en seminarios, y eso está excelente, como dirían mis hijos, está cool. Leen libros, bueno, están en un constante crecimiento. Pero si la palabra de Dios no es tu fuente principal, si la palabra de Dios no es tu fuente principal de crecimiento, pues estás más bien como flaquito. Así tú leas libros cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros nos alimentamos de la palabra del Señor. Tenemos que amar la palabra del Señor. Tenemos que obedecer la palabra del Señor. Entonces, si descuidamos la palabra, pocos cambios nosotros vamos a experimentar. ¿Por qué? Porque son muchas las voces que hoy compiten por nuestra lealtad. ¿Eso qué significa? La educación, el sistema político, la religión, todos compiten por nuestra atención. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero la palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Ella es la verdad. Como iglesia local creemos que la Biblia es la palabra de Dios. La amamos, la estudiamos y la obedecemos. Santiago dice así, 1:22, Santiago 1:22. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando a ustedes mismos. Muchos creyentes están satisfechos con su estudio bíblico, quizás hasta superficial, algo como súper rápido, quizás, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa muy seguido, y es que yo le dedico horas a mis series coreanas, porque hoy me sincero y pueden tirar la piedra, pero he caído en el pecado de las series coreanas, y hasta que no se acabe la serie, hermana, no hago almuerzo. Y muchos de nosotros pasamos 2 horas viendo televisión y 5 minutos en la palabra. Claro está que eso me pasa solo a mí. Ustedes son más espirituales. A todos, ¿sí o no? A ver cuáles son los sinceros. Ay, hermanos, gracias. No me dejen solita. Mira, aquí podemos ser sinceros y transparentes. Amén. A todos nos pasa, ¿sí o no? Entonces, dedicamos horas a la televisión, a las redes sociales y nos leemos un versículo. Jesús lloró. Mucho de Dios hoy. Ay, Dios mío. A mí me ha pasado, hermano, a mí me ha pasado, ¿para qué les voy a decir que no?
Entonces, no podemos parecernos cada día más a Cristo si yo paso un minuto en la Biblia. Eso no va a pasar, eso no existe. Ahora, muchos dicen, no, yo pongo la palabra, ponen una prédica y se ponen a cocinar. Eso tampoco funciona. O sea, sí sirve, pero lo ideal es que tú te sientes, cojas la Biblia, estudies la palabra y permitas que el Señor hable a tu corazón. No estoy diciendo que coger una prédica para cocinar sea malo. No, la verdad es que yo lo hago. Pero lo ideal es que tú te sientes, estudies, leas la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un conocimiento, pero tú eres transformado cuando vives lo que estás aprendiendo. Por eso es que a veces tú y yo, pero yo no entiendo por qué ese hermano tiene como los años de Matusalén y lo veo igual. Pues por lo mismo, ¿porque qué? Porque el Señor sabe, ese hermano tiene el conocimiento en su mente, pero como no lo practica, pues no es transformado. La palabra de Dios nos transforma en la medida que yo practico sus principios. Amén. Entonces mira, Juan capítulo 8, versículo 32. Dice, y conoceréis la verdad. Eso tan hermosos, gracias. Y conoceréis la verdad y la verdad nos hará. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Muchos de nosotros queremos convertirnos en grandes hombres de fe, ¿cierto? Gigantes espirituales y no leemos la Biblia. Y no vivimos, no la obedecemos. Porque no se trata solamente de que yo sé que Noé construyó el arca. Se trata que yo vivo y yo obedezco como lo hizo Noé. Si tú vas a leer la palabra como estudiar el horóscopo o el periódico, no va a hacer nada, no va a pasar nada. Pero si tú estudias la palabra para vivirla y practicarla, tú vas a ser transformado. Entonces, mira, tú no puedes asociar crecimiento espiritual al tiempo cronológico, es decir, yo llevo 30 años en el Evangelio, yo crezco mucho, yo soy muy madura. No, por favor, no asocies crecimiento con un tiempo, con una edad cronológica, porque la verdad, eso no te hace maduro. Quizás hay gente de hace muchos años que creció, envejeció, arrugas, canas, pero interiormente o espiritualmente es un niño espiritual. Entonces, por favor, no asocies crecimiento con tiempo cronológico, porque quizás, pues nos vamos a desilusionar un poco. ¿Por qué te digo entonces que no solamente se trata de conocer la palabra? Porque el diablo conoce la palabra. Pero el diablo no es bendecido porque no obedece la palabra. Somos bendecidos cuando obedecemos la palabra. Somos bendecidos cuando obedecemos la palabra. Porque Dios no bendice buenas intenciones. Es que yo tengo toda la intención de ser. No, Dios no bendice buenas intenciones. Dios bendice la obediencia. Dios bendice la fidelidad. Dios bendice la obediencia. Dios bendice la fidelidad. Entonces te voy a poner un ejemplo, te lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Supongamos que tu matrimonio está pasando por una etapa difícil y tú quieres restaurar tu matrimonio. Entonces, ¿tú con buenas intenciones lo vas a restaurar o con cambios? ¿Cómo vas a restaurar tu matrimonio? ¿Con buenas intenciones o con cambios? Lo mismo pasa con Dios. Yo tengo toda la intención, pero Dios no bendice buenas intenciones. Dios bendice los cambios, Dios bendice la obediencia, Dios bendice la fidelidad. Entonces, no crecemos solamente por leer la Biblia. Ya ustedes vieron cómo saben de Biblia. Ahora también entonces nos toca practicar lo que aprendemos. Entonces, si la Biblia nos dice que tenemos que perdonar, vamos a perdonar. Si la Biblia nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, hermano, ¿es cierto que eso es difícil? Entonces, mira, tú dejas de crecer cuando dejas de aprender. Tú dejas de crecer cuando dejas de aprender. Por eso los invitamos a nuestro C4 College.
¿Ves? ¿Por qué? Porque en el momento que tú y yo paramos de aprender, vamos a parar también ¿de qué? ¿Cuántos quieren crecer en Dios? Levánteme la mano. Entonces, tenemos nosotros, amados míos, que crecer en la palabra del Señor. Mira, Dios es responsable por tu proceso, no por tu resultado. Dios es responsable por tu proceso, no por tu resultado. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá, mis amados hermanos? Hay cosas que Dios no va a hacer por ti, te tocan hacerlas a ti. Por eso Dios no es responsable por tus resultados, por tu proceso sí. El resultado es tu responsabilidad, el resultado es mi responsabilidad. Tenemos que dar fruto y creo que este 2024, esta temporada va a ser un año de crecer y de dar fruto para el Señor. Amén. Y termino diciéndote lo siguiente. Algunas evidencias de nuestro crecimiento espiritual. Algunas evidencias quiero compartir contigo de que tú estás creciendo espiritualmente. ¿Cuáles son? Número 1, nuestro deseo de obedecer se intensifica y el pecado se vuelve menos atractivo. Es decir, ya no toleramos el pecado como algo normal. Cuando usted escucha en su trabajo que están echando chisme del jefe usted, porque usted ahora es un ¿qué? Un hijo de Dios, y la Biblia dice que nosotros no hablamos mal de nadie. Entonces usted dice, no, pero esto está muy raro, esto no está dentro de mis principios. Por eso tú ya no empiezas a tolerar el pecado, ya no lo toleras como antes y tu conducta y tu comportamiento empieza a cambiar progresivamente, pero ahí vamos. Y para ti se vuelve normal vivir una vida de arrepentimiento. Una persona que está creciendo, porque todos en algún momento vamos a pecar, no lo podemos obviar. Pero ¿qué pasa? Que cuando empezamos a crecer, empezamos a vivir una vida de arrepentimiento. ¿Eso qué significa? Eso significa que si tú le contestaste mal a tu esposo o a tu esposa y fuiste grosero, digámoslo así, dijiste cosas que no debías decir, tú dices, Señor, perdóname por lo que le dije a mi esposo o a mi esposa, y vas a pedir perdón. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a crecer, entonces uno vive una vida genuina de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estamos creciendo en el Señor. Amén. Mira qué lindo. Número 2. Aún en medio de batallas espirituales permanecemos firmes. ¿Cómo sabes tú que estás creciendo? Porque quizás estás pasando un momento difícil, pero tú permaneces firme. Aleluya, gloria a Dios. Agradeces, confías en el Señor y tú dices, Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, aquí voy a estar. Ninguna tormenta, ninguna prueba va a silenciar mi fe. Ninguna tormenta va a silenciar mi adoración. Aquí estoy enfrentando estos vientos, pero tú estás conmigo. Eso significa crecimiento, madurez. Eso no significa entonces que no hay días de desánimo, muy normal, pero ya no te quedas llorando tus días de desánimo. Creces, avanzas y aún en tus días difíciles compartes a otros de Cristo. ¿Estás qué? Creciendo. El servicio a Dios se convierte en un privilegio y no en una carga. Cuando tú creces en Dios, servir no es una carga para ti. Servir es un privilegio. Pero eso sucede cuando tú creces. Cuando tú y yo estamos en constante crecimiento, entonces ¿qué pasa? Servir es un privilegio, un honor. Muchos dicen, yo no sirvo porque yo trabajo. Y yo siempre les digo, ay hermano, no diga eso por favor. Porque no sea que Dios le quite el trabajo para que después vaya y sirva. Porque Dios hace cosas así. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Que en tu trabajo tú le sirvas al Señor.
que tú seas un instrumento de Dios en el lugar donde estás. Eso es servir a Dios. En el lugar donde estamos, servimos a Dios. Entonces no podemos decir, no, yo trabajo, yo no tengo tiempo. No vuelvan a decir eso, porque si no, el Señor nos quita el trabajo. Entonces, cuarto, pasamos más tiempo en oración, en la palabra, adoramos, predicamos, somos generosos, y ahí tú te estás dando cuenta que estás creciendo. Cuando oras más, cuando adoras en medio de la circunstancia que sea, cuando eres generoso con tus recursos, ahí tú te estás dando cuenta que estás creciendo. Ahora escúchame esto que te voy a decir con todo mi corazón. Como el enemigo ve que tú estás creciendo, se va a oponer y va a decir, sí, mucha oración. Qué tan bueno, se metió a las escuelas y a lo de la música, y ahora dice que es pianista. Ay, Dios mío. Sabes, yo quiero darte la noticia hoy que el enemigo se te va a atravesar y se te va a oponer para que tú no avances en la obra del Señor. Pero tú no digas, sí ve, Dios no quiere. No, Dios sí quiere, el enemigo no quiere. Pero tú, como eres fuerte y valiente, tú dices, pues con enfermedad, con marido, con menopausia, con lo que sea, voy hacia adelante porque soy un hijo, una hija de Dios. Amén, porque amo al Señor. Dale fuerte ese aplauso al Señor, por favor. La gloria, la honra es para Él. Entonces, mira, el enemigo va a traerte oposición y desánimo. Todo el día bien y a la noche algo pasó. Bueno, el enemigo trayéndote desánimo, oponiéndose a que tú avances en la obra del Señor y a obstaculizar el crecimiento. Entonces, mira, la Biblia dice que debemos someternos a Dios y resistir al diablo. ¿Y él qué? Huirá. La manera que él huye es cuando nosotros nos sometemos a Dios. La manera en que el enemigo huye de nuestras vidas es cuando ¿qué? Nos sometemos a Dios. Eso no significa que van a parar los problemas. No. Quiero decirte una cosa bien importante esta mañana. Si tú en tu corazón has decidido obedecer a Dios, prepárate para el horno de fuego, prepárate para la fosa de los leones, prepárate. Porque la Biblia dice que Daniel, el edicto del rey era: nadie puede orar en un periodo de 30 días. ¿Se acuerdan de la Biblia? Y este señor, ¿qué ha sabido hacer, hermano? Le faltó fue publicarlo en Facebook. Selfie, orando. El tipo ha abierto las ventanas de par en par y dice, pues quíteme la cabeza si quiere, pero yo no voy a dejar de orar. El enemigo se te va a atravesar, pero lo que está dentro de ti es más fuerte que lo que está fuera de ti. Tu avance nadie lo podrá detener, solo tú mismo. Me encantaría decirte que el diablo mañana se va a sentar a jugar Xbox y que no va a hacer nada. No, mañana ya está, vea hermana, tiene agenda para usted mañana. Esa es la verdad. Él ya tiene agenda para usted, para mañana hacerle la bien posible. No, para lo que salga de acá a la iglesia. Pero tú eres más fuerte y tú eres más valiente porque el Espíritu del Señor está sobre en nosotros. No tengamos miedo. Por eso la Biblia el Señor le dijo a Josué: esfuérzate, sé valiente. ¿Sabes por qué el enemigo quiere silenciarte a ti? Porque lo que está dentro de ti es la bendición de otros. El enemigo quiere silenciarte porque lo que está dentro de ti es tan grande que quiere que tú no bendigas a otros. Pero tú eres más grande, porque el Señor está contigo. Tú eres más grande, tú eres más fuerte, porque el Señor está contigo. ¿Qué va a impedir tu crecimiento? Nadie, ni siquiera tú mismo. Vamos a crecer.
Hoy yo les estoy animando a ustedes, iglesia, vamos a crecer. Lo más posible es que en unos días tú me estés animando a mí, porque somos una familia. Amén.